extraterrestres. Cuando es posible, se usan imágenes reales para presentar estas narraciones. En otros casos, se utilizan recreaciones dramatizadas. Es poco después de medianoche, un día en el fin del otoño. El sargento de policía, Toby Meloro, atiende el reporte de una extraña luz en el cielo. De pronto, su auto se apaga misteriosamente. Lo que pasó después cambiaría su vida para siempre. ¿Hay naves de otros mundos que visitan la Tierra en secreto? ¿Hay gente que es secuestrada por especies extrañas y sometida a horribles experimentos? ¿Son historias fantásticas? ¿O puede que sean verdad? Hola, soy Robert Davi. Hoy buscaremos la confirmación. Evidencias reales de visitas extraterrestres. La respuesta a la pregunta: ¿están entre nosotros? Hoy, pasmosas imágenes de un ovni, pero son reales. Debe ser algo increíble. Esto fue filmado desde el transportador espacial. La tecnología que estamos viendo está a saltos cuánticos al frente de la nuestra. Estas personas dicen que han sido abducidas. Eran altos, eran muy delgados, de enormes ojos. Y han hecho cosas horribles a sus cuerpos. Me pusieron una sonda en la fosa nasal. Yo estaba aterrada. ¿Cuándo comenzó el fenómeno ovni? Roswell, Nuevo México, sigue siendo la madre de las historias sobre ovnis. Pero el gobierno nos dice la verdad. El ejército dijo que era un platillo volador. ¿Hay un encubrimiento de los ovnis? Este adolescente dice que tiene pruebas. He encontrado informes que llegan hasta los 90. Y presenta sus evidencias en internet. Sabemos que hay algo que el gobierno no quiere que veamos. ¿Ese hombre tiene un implante extraterrestre? No quiero tener esa cosa en mí porque yo no les di permiso de ponerla. A los médicos les impacta lo que descubren. Este hombre vive una pesadilla de secuestros extraterrestres. ¿Por qué? ¿Y con qué objeto? Es un aviso de nuestro oscuro futuro. Y por primera vez en televisión, el avistamiento más creíble, corroborado por más de 10 policías. Esto es extraño. Dios mío, ojalá que sea un avión. Por favor, que sea un avión, por favor. ¿Existen los ovnis, los extraterrestres? Acompáñenme a explorar uno de los grandes misterios de hoy. La verdad está en línea. Implantes, evidencias, confirmación. Están entre nosotros. Confirmación. ¿Evidencias reales de extraterrestres entre nosotros? OVNIs. Objetos voladores no identificados. ¿Realmente son naves extraterrestres? O como muchos dicen, fenómenos naturales e ingeniosos fraudes. Para saber la verdad, hay que examinar las evidencias. En los últimos 50 años, se han fotografiado miles de ovnis. Y recientemente, las cámaras de video casero han capturado muchos más. Muchas de estas imágenes son estremecedoras. Otras, simplemente extrañas. Una de las dos más notables es un controvertido video que muchos califican de fraude. Y una fotografía de hace décadas, que hasta esta fecha nadie ha podido cuestionar. Comenzamos con un vistazo al lugar de más actividad ovni recientemente. México. México es, sin duda, una de las áreas de más actividad ovni en el mundo hoy. Y el fenómeno de los ovnis de Ciudad de México es un fenómeno apoyado por el video. Nadie sabe más de este fenómeno que Jaime Maussan, director y anfitrión de Tercer Milenio, popular programa de televisión en México que trata de lo inexplicable. Cada semana, Maussan presenta imágenes captadas por sus espectadores con sus propias cámaras.
Un tipo de ovni, capturado una y otra vez, ha convencido a Maussan de que algo fuera de lo normal está sucediendo. El primero se presentó el 11 de julio del 91. Muchas personas en diferentes ciudades vieron ovnis y algunas pudieron grabarlos. Y esto es lo que grabaron en video. Numerosos discos brillantes, al parecer metálicos. Algunos dijeron que era el planeta Venus. Pero eso no explica este fenómeno. Había unos objetos haciendo una formación. Eran más de 20, 30, 50, 100 o tal vez más de 100 ovnis. Se unían, se separaban, hacían una figura aquí, otra allá. Es difícil de explicar. Yo no sé lo que son, pero podrían ser señales en el cielo. Pero estos avistamientos son triviales junto al video anónimo que Maussan recibió en 1997. Una misteriosa cinta que lo puso en el centro de una explosiva controversia sobre ovnis. Pudieron grabar estos 21 segundos de un objeto volando sobre unos edificios. Lo que ven ahora es ese video anónimo. Lo presentamos sin edición y sin ninguna modificación visual. El objeto parece un platillo volador estereotípico. Y lo que lo hace impactante es su movimiento. Al avanzar detrás de estos edificios, da la impresión de que su tamaño es de más de 15 metros de diámetro. Pero, ¿es real este video? Y creí que era un fraude. Nunca había visto algo tan real, tan claro, tan cerca. Y luego dije, no, no es un fraude. Esto debe ser algo increíble. Y surge la pregunta obvia. ¿Hubo testigos? Muchos lo confirmaron después de que Maussan presentara el video en su programa. Pero Maussan dice que al menos un testigo es confiable. Hay una niña, se llama Cassandra. Ella no vio el video y describe con exactitud lo mismo. Era un objeto grandísimo que daba muchas vueltas. Pero, o sea, yo estaba en mi casa y salí hacia afuera. Entonces yo miré hacia arriba y era un objeto grandísimo, daba muchas vueltas. Estábamos un video ayer en la televisión, ¿lo viste? No. ¿No has visto el video? No. Hay un grupo de más de 100 personas que no quieren salir a cámara frente al público, pero que dicen lo vimos. Si esto es un fraude, es una obra maestra. Potencialmente es una fuerte evidencia de algo raro, muy peculiar, y uno tiene que preguntar, ¿sería posible que esto sea real? Hicimos esa pregunta al renombrado escéptico Philip Klass, autor de numerosos artículos y libros sobre la controversia ovni y agresivo confrontador de cualquier evidencia propuesta de extraterrestres entre nosotros. Klass no teme enfrentar a nadie en este campo, ni a Jaime Maussan. En 32 años, yo jamás he encontrado un solo caso que no pueda ser explicado en términos razonables y prácticos. ¿Qué opina él de los misteriosos discos grabados por todo México? Esos son globos Miller, llenos de helio, que se venden en México y son muy populares. ¿Y qué hay del video anónimo del platillo volador? Casi seguro, más allá de toda duda para mí, esto es un fraude. Cuando lo vi dije, wow, tal vez sí hay algo bueno aquí. Pero al examinarlo en detalle no pasa. El artista en efectos visuales Dennis Muren ha ganado 8 premios de la Academia por su trabajo en películas como Guerra de las Galaxias y Parque Jurásico. Solo subí el contraste para hacer la escena un poco más brillante. Y parece que la línea debajo del platillo aquí puede continuar a través del edificio. Creo que esto es una composición, 2 escenas distintas. Aquí, en Industrial Light and Magic, la primera compañía de efectos especiales de Hollywood, crear una escena como esta es cosa de todos los días. Solo se necesita un buen programa. Por ejemplo, aquí tenemos una toma que hicimos para un comercial. El elemento original del esquiador se ve así, pero el ambiente donde queríamos ponerlo es aquí. Nosotros podemos unir los dos elementos en una analogía al video del platillo volador. Podemos ponerlo detrás de la piedra, igual que el ovni se pone detrás del edificio. Podemos hacer acercamientos de cámara para hacer que parezca que fue solo una toma y hacer ambas cosas al mismo tiempo para aumentar la impresión de que fue una toma real.
cuando la verdad es que no es real. No hay que creer todo lo que uno ve. ¿Quién iba a invertir 8, 10 mil, 20 mil dólares para producir un video así solo para una broma? En realidad, no costaría tanto. Cuando hicimos la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, y a través de los 80, poner, digamos, un platillo volador o una nave sobre un fondo salía en 200 o 300 mil dólares de equipo y una docena de personas talentosas y especializadas que estudiaban décadas para dominar su arte. Ahora, 1 o 2 personas con una computadora personal pueden hacerlo, con una Mac o PC, y producir algo que se vea muy bien. Hemos probado que cualquier video nuevo como este puede falsificarse fácilmente. La ironía es que la evidencia más convincente de un ovni pueden ser fotografías de hace casi 50 años, cuando una computadora que pudiera crear o alterar imágenes era solo una fantasía. Estas 2 fotografías tomadas en 1951 son las evidencias más cuestionadas, pero jamás desmentidas, de un ovni. Las fotografías, claro, tienen grandes implicaciones. Si estas fotos son reales, entonces los ovnis sí existen. Para hacer un análisis definitivo de estas fantásticas fotografías, conseguimos los negativos originales y los llevamos al Instituto Brooks de Fotografía en Santa Bárbara, famoso por su concluyente estudio del Santo Sudario. Usando los programas de computadora más avanzados sobre los negativos originales, pudieron literalmente descuartizar estas fotos pedazo a pedazo. Puedo hacer un acercamiento y ver si hay diferencia en el patrón y estructura de la textura, alguna clave obvia de que esto es una falsificación o truco de cuarto oscuro. Las fotografías fueron tomadas por Paul y Evelyn Trent, un joven matrimonio agricultor de McMinnville, Oregon. ¿Pudieron ellos lograr un fraude tan convincente? Los Trent no eran el tipo de gente que uno calificaría como creadores de fraudes. No tenían interés en los ovnis, no imaginaban cosas, eran personas de campo. Para escépticos como Philip Glass, las fotos Trent son fáciles de falsificar y fáciles de explicar. La fotografía casi seguramente muestra algo como un tapón de rueda suspendido de los cables de electricidad que conectaban la casa y su cochera. Pero los expertos no encontraron evidencias de esto en ninguna parte. No hay señales ni rastros de algo que sostenga el objeto, un hilo o cable. No se ven hilos ni cables ahí. Si no fuera un tapón de rueda suspendido por cables, ¿fue simplemente un juguete lanzado al aire? No, según el análisis. De hecho, la evidencia más convincente la ofrece el propio ovni. Creo que si fuera un objeto cerca de la cámara, sería mucho más oscuro debajo, en esa fotografía. Probablemente habría más evidencias de detalles de la textura de la superficie, y no es así. Y por eso estoy convencido de que el objeto está lejos de la cámara. ¿Qué tan lejos? Según el Instituto Brooks, es probable que este objeto estuviera a más de 1000 metros de la cámara, lo que significa que el ovni sería de más de 100 metros de diámetro. Lo que hace dudar más de la teoría del fraude es que los Trent nunca obtuvieron dinero por estas fotografías. Y aún así, Philip Glass no está convencido. ¿Por qué lo hicieron? ¿Para lograr fama? ¿Para ver si podían engañar a los expertos? Si realmente fuera esto lo que buscaban los Trent, si es cierto que falsificaron estas famosas fotos, entonces su trabajo fue mejor hace 50 años que el de las avanzadas computadoras de hoy. El hecho es que estas 2 fotografías no pueden ser desenmascaradas por los expertos y siguen siendo inexplicables. Desde este momento, los detalles de la historia de Roswell y las explicaciones de los militares se hacen oscuras. La Fuerza Aérea ha presentado 4 versiones distintas sobre el incidente Roswell. La primera versión, en un comunicado de prensa, decía que la Fuerza Aérea había capturado un ovni. La siguiente versión salió al día siguiente. Perdón, no era un ovni. Era un globo meteorológico.
Estos cambios en explicación llevaron a afirmar que había un encubrimiento a los más altos niveles del gobierno. Una inmensa conspiración para ocultar al público la verdad de Roswell y de los ovnis en general. Algo como esto tiene que barrerse bajo la alfombra. Algo como esto provocará que se genere desinformación. Algo como esto ameritará mentirle al pueblo norteamericano. No olvidemos, el ejército dijo que era un platillo volador. En la investigación acerca de los hechos de Roswell, no encontré ninguna evidencia de conspiración o encubrimiento, nada. James McAndrew escribió el informe oficial del gobierno sobre el incidente Roswell. Lo que se halló en Roswell en julio del 47 fue la primera fase de un proyecto experimental, el proyecto MOGO. El proyecto MOGO era un programa de globos de gran altitud para detectar explosiones nucleares soviéticas. Lanzados desde la vecina base militar de Arenas Blancas, estos globos, según el gobierno, aterrizaron cerca de Roswell en 1947. Y los cuerpos de extraterrestres, McAndrew los explica con otro proyecto militar, en el que se probaron nuevos diseños de paracaídas dejando caer maniquíes de una gran altura. Y creemos que lo que vieron fue lo que la Fuerza Aérea recogió en el desierto, y que las personas creen que son los extraterrestres de Roswell. Creo que Roswell es muy similar al asesinato de Kennedy. Por más que le digas la verdad a la gente, no la acepta. El proyecto de los maniquíes sí existió, pero según los documentos oficiales, fue hasta 1954. El gobierno dice que la débil memoria de los testigos oculares ha mezclado los dos acontecimientos. Todo esto es una mentira tras otra. Solo hay una cosa en el mundo que tiene lógica, y es que tuvieron acceso a lo que probablemente eran restos de una nave extraterrestre. Lo que realmente pasó en Roswell es motivo de especulación y duda, pero no lo es el esfuerzo subsecuente del gobierno de Estados Unidos por estudiar a los ovnis. Entre el verano del 47 y finales del 52, la Fuerza Aérea reunió unos 3.200 informes de ovnis y concluyó que una cuarta parte quedaron sin explicación después de la investigación. Se clasificaron como desconocidos. Esta exhaustiva investigación llevó los nombres de Proyecto Signo, Proyecto Rencor y finalmente Proyecto Libro Azul. En 1952, Libro Azul tuvo su mayor reto cuando un espectacular incidente de ovnis sucedió en la capital del país. En 3 fines de semana consecutivos, un grupo de ovnis voló a baja altitud y gran velocidad sobre los monumentos históricos de Washington. Todos, además, violando el espacio aéreo. Estos objetos fueron vistos. Los diarios de todo el país informaron de ellos. Los civiles y militares en Washington y sus alrededores captaron a estos objetos en sus radares. Se enviaron aviones, pero no de la base Andrews, que es la del área, sino de una base más lejana. El avión más avanzado que teníamos entonces se puso en acción. El impacto de estos avistamientos se sintió en todos los estratos de poder de Washington. Hubo tantos reportes de ovnis que los canales de inteligencia se congestionaron. Es decir, si una potencia hostil hubiera decidido atacar a Estados Unidos, entonces el mensaje no habría podido llegar al Pentágono. Esto debilitó la capacidad de responder a lo que la defensa consideró una amenaza más real: los proyectiles nucleares soviéticos.
Pronto entra una luz intensa. Era muy brillante, pero no cegadora. Podía ver un halo azul a su alrededor. Después ven a uno o más seres humanoides alrededor de la cama. Eran altos, eran muy delgados, de enormes ojos. Están paralizados y terminan entrando a un ovni, a una especie de nave. Y están los que ahora llaman los grises, con esos grandes ojos ya bien descritos y conocidos. Hay algo en los ojos que en realidad captura la atención, hasta el punto en que ver el resto de su físico no es tan importante como poner atención a los ojos. Realizan algunos procedimientos en su cuerpo que incluyen sondas en casi todas las partes del cuerpo. Toman esperma a los hombres y óvulos a las mujeres. Es muy fuerte, muy intenso. Y uno se siente violado. Yo me sentí violada. Tenía una sensación de impotencia. Una sensación de ser violado y todo lo relacionado a la violación. Pero ¿son ciertas estas historias o solo ingeniosas mentiras muy bien contadas? No se trata de la invención de una historia. Algo ocurrió ahí que activó ciertas reacciones emocionales. Algo muy significativo. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe qué fue lo que Bob ocurrió? Hopkins es un experto en abducciones que ha escrito varios de los libros más vendidos sobre el tema. En realidad se ignora. Dirige sesiones de terapia de grupo con los que dicen ser víctimas de estos extraños incidentes. En estas reuniones, los abducidos comparten sus historias sin miedo a ser ridiculizados. Me hicieron unos exámenes y creí que me volvía loco. Aunque lo que dicen podría considerarse una locura, no tienen el comportamiento de los locos. Al hacer pruebas psicológicas, vemos que estas personas son psicológicamente normales. Pero un rasgo común en las historias de abducciones genera dudas. La mayoría de los secuestrados tiene poca conciencia del tiempo que pasan con los extraterrestres. Logran de una forma casi perfecta bloquear la memoria para que uno no pueda recordar. Y ese es el obstáculo más difícil de superar. Es este aspecto de la experiencia del secuestro lo que Hopkins ha llamado tiempo perdido. Y lo explora a través de la hipnosis. Voy a contar hasta 3. En sus 30 años de estudio de los ovnis, el hombre ha hecho regresión hipnótica a cientos de abducidos. Él está convencido de que se puede hallar la verdad en el subconsciente. Quiero gritarle a mi mamá. Pero no puedo. ¿Por qué? Duele si me muevo. Están alrededor de mí y no puedo moverme. No hay espacio para correr. He trabajado con abducidos de Sudáfrica, Arabia Saudita e Israel. ¿Estás de pie en el centro? La única alternativa es atender a lo que dice la evidencia en forma absoluta. Sucede, eso pasa, es real. El fenómeno de la abducción se da absolutamente en todo. Es el bueno, el malo y el feo. Se presenta en toda clase de divisiones raciales y género, claro, y división cultural. Son absolutamente todos. Parece ser completamente aleatorio. Una encuesta de CNN Time mostró que la mitad de los norteamericanos creen que hay personas que han sido abducidas por extraterrestres. Otra encuesta de Roper mostró que 0.3% de su población muestra creen que pueden haber sido abducidas por extraterrestres. Este porcentaje puede parecer pequeño, pero podría traducirse en más de 800,000 personas. Muchas de las estudiadas por Bob Hopkins tienen algo en común. En cuanto a su personalidad, muchos padecen lo que se llama trastorno postraumático por tensión. Cuando uno se levanta y ha tenido una de estas experiencias, uno no se siente con humor de hacer la comida, ¿lo entiende? Bueno, es duro, es duro. Algo le pasó a esas personas, no hay duda, en muchos casos.
pero no todos están de acuerdo. ¿Qué es lo primero que experimentas? Entre los psicólogos investigadores, las creencias y métodos de Hopkins se cuestionan seriamente. La esencia de la hipnosis es poner en la mente de alguien ideas que no estaban ahí. No puedo esconderme. ¿Quién no te lo permite? Tienen fe en él porque tienen miedo, están desorientados y no saben qué hacer. ¿Por qué nadie puede ayudarme? Los pone en un estado de conciencia alterada y juntos se hace una especie de danza que los convence a ambos de que han tenido esa experiencia, que han sido abducidos. Hay un tipo de personas que tienen una imaginación productiva, que se hipnotizan fácilmente. Son normales, están cuerdas, no son psicópatas, pero la hipnosis es el camino amarillo a Fantasilandia. La mayor falsedad que siempre se presenta en este tema es la cuestión de la hipnosis. Tal vez 1/3 de los relatos de abducción que oímos se hacen sin regresión hipnótica. Recuerdan como uno recuerda un accidente de auto o un asalto. Recuerdo que entré a lo que haya sido esa cosa y fui examinada por ellos. Otra explicación entre los escépticos es que los abducidos en realidad experimentan lo que se llama sueño despierto.